¿Cuál es el propósito de Dios para con nosotros en esta tierra? ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Quiere que le amemos, quiere que le sirvamos, pero sobre todo quiere que le seamos testigos, que seamos embajadores de Él, de su palabra, representarle a Él tal y como Él quiere de nosotros. Hay un pasaje en Hechos 1:8 que dice: y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso pretende el Señor de cada uno de nosotros, que seamos sus testigos fieles, no testigos mentirosos, no personas falsas, no personas espurias, sino verdaderas, que trabajemos, que alabemos y glorifiquemos su nombre. El buen sentido de misionero, el buen sentido de pastor, el buen sentido de líder, trabajar y amar al Señor Jesucristo sobre todas las cosas, aún sin importar absolutamente nada, ni nuestra propia vida. 40 días después de la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo estaba en pie en medio de sus discípulos allá en la cumbre del Monte de los Olivos. Instantes más tarde Él debería ascender a los cielos como Rey de reyes y Señor de señores. Subiría majestuosamente, maravillosamente a los cielos, pero antes Él les ordenó regresar a Jerusalén, a esperar ser revestidos de potencia de lo alto, que vendría sobre ellos en ese derramamiento hermoso que es el Espíritu Santo. Sucedió 10 días después de que el Señor Jesucristo fue arrebatado. Entonces Él les dijo el propósito de ese revestimiento de poder. Y vuelvo a leer en Hechos 1:8: y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No importa donde el Señor nos envíe, no importa lo que tengamos que hacer por Él, debemos de hacerlo, aún a consecuencia de nuestra propia muerte, aún a consecuencia de perder lo que sea servir al Señor Jesucristo, porque Él dio su vida por nosotros, dio su vida por la iglesia. Ser discípulo significa aprender de Cristo. Ser testigo significa decir a otros de Cristo, hablar de Cristo, aun cuando esto represente sacrificio y muerte. Aunque tengamos que perder la cabeza, tenemos que servir al Señor Jesucristo. Y esta es la gran comisión de la iglesia. Y la iglesia la ha dejado de lado. A la iglesia se le ha olvidado lo que el Señor Jesucristo nos dijo: y me seréis testigos. Sencillamente llegamos y nos congregamos y escuchamos y nos gozamos con la predicación, con los cantos y con muchas cosas lindas que hay en la congregación. Pero ¿dónde está el cumplimiento de ese mandato de ser testigo del Señor Jesucristo? Esta es la tarea principal de todo cristiano: hacer que Cristo sea conocido hasta lo último de la tierra. Esto tiene que ser realizado, no importa el costo y el sacrificio. No hay otra alternativa aceptable. Debemos de hacerlo. Todos los apóstoles dedicaron fielmente sus vidas, aún hasta la muerte, a la fiel obediencia de este mandato del Señor. Ellos se sacrificaron por cumplir el mandato de su amado Señor. Debemos dedicar, hermanos, debemos dedicar nuestra vida fielmente, incluso hasta la muerte, en fiel obediencia a este mandato del Señor. Sin importar nada, servirle al Señor. Los apóstoles, todos ellos dedicaron sus vidas al Señor. Ellos amaban al Señor, a las almas perdidas más que a sus propias vidas. Y yo les pregunto: ¿ama usted a las almas perdidas? ¿Recuerda usted a los inconversos? ¿Recuerda usted a aquellos que no conocen a Cristo? ¿Le importa a usted su estado? ¿Le importa si ellos van a ser salvos o no? ¿Si van a tener vida eterna o no? Ellos, los apóstoles, amaban al Señor, amaban a las almas perdidas más que a sus propias vidas. Ellos, los apóstoles, pudieron haberse establecido como pastores prósperos en sus propias iglesias, con sus discípulos al lado, sus feligreses al lado, amándolos, gozándose, alabando y glorificando el nombre del Señor, y dejar de lado el mandato de ninguna manera. Ellos salieron y trabajaron. Ellos no se quedaron en sus propias iglesias, fueron grandes misioneros. He ahí la gran palabra: misionero. Cumple una misión, se emprende a cumplir un mandato, llevando el testimonio de Cristo hasta lo último de la tierra. Todos ellos
absolutamente todos ellos, excepto Juan, murieron violentamente como mártires. Dieron su vida por el Señor Jesucristo. Sabe que la palabra testigo del original griego es martur, o sea, mártir. De ahí viene la palabra mártir, mártir. El Señor dio a entender que ante un mundo hostil, un mundo antagónico, sus testigos vendrían a ser mártires. Santiago el Mayor fue el primer apóstol en ser martirizado. Dice Hechos 12, del 1 al 2, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de los de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Lo mató, lo atravesó con una espada. Felipe fue a predicar a Cristo a Heliópolis, actual Turquía. Se nos dice que allí encontró a una población tan horriblemente entregada a la idolatría que estaban adorando una serpiente. Cuando les predicó de Cristo, cuando habló de su Señor Jesucristo, muchos se convirtieron, pero los enemigos del Evangelio se levantaron contra él. Fue apaleado, fue colgado en un poste hasta que murió. Mateo, el publicano, Mateo, aquel recolector de impuestos, fue a Etiopía, donde predicó el Evangelio con gran éxito. Fue asesinado cruelmente en el año 60 de nuestra era. Lo mataron peor que un perro. Marquitos, fue martirizado mientras predicaba en su iglesia en Alejandría. Algunos de los habitantes idólatras de esa ciudad se apoderaron de él, lo tomaron y lo arrastraron por las calles como cualquier cosa a todo lo largo de la ciudad, hasta que su carne se desprendió de sus huesos, hasta que prácticamente su esqueleto era el que era arrastrado en el camino pedregoso. Y después lo que quedó fue quemado, fue calcinado y fue dado a los perros. Santiago el Menor fue martirizado por predicar el Evangelio cuando tenía 94 años de edad. 94 años de edad. Y hoy día hay tantos líderes que a los 50, 60, 65 años de edad dicen: estoy cansado, ya no puedo hacer más, no puedo servir más. El llamado, el ministerio, el llamado que Dios hace es por la eternidad, es por siempre, sin importar consecuencias, sin importar edad, sin importar si es fuerte o es débil. Debemos de cumplir el mandato del Señor. Santiago fue lanzado de cabeza desde lo alto del templo y apedreado. Su cerebro fue destrozado, se regó alrededor de toda la gente que estaba ahí. Y se gozaban viendo eso. Hacían fiesta viendo eso. Matías también, por predicar el Evangelio, fue apedreado y después fue decapitado, perdió su cabeza. Andrés, hermano de Pedro, predicó el Evangelio en muchas naciones asiáticas. Fue crucificado, vivió 2 días atado a la cruz, siempre predicándole a la gente que pasaba, él les predicaba, muriendo en la cruz. Pedro, el gran apóstol Pedro, aquel que negó a Jesucristo 3 veces y que sufrió en carne propia al haber hecho eso, fue crucificado con la cabeza hacia abajo, conforme a su propia petición. Él fue el que pidió eso. Él consideraba un honor inmerecido morir igual que su Señor, ser crucificado como su Señor Jesucristo, y él pidió que él no era merecedor de eso y que crucifíquenme de cabeza. Él murió de cabeza, ahogado con su propia sangre. Se dice que Pedro y Pablo sufrieron el martirio el mismo día. Judas fue a Edesa, donde muchos se convirtieron a Cristo por su predicación. Esto trajo resentimiento de algunos de los que estaban ahí en contra del Señor, y fue crucificado en el año 72. Bartolomé tradujo el Evangelio según San Mateo al idioma de la India y predicó en ese país lejano. Fue apedreado por sus enemigos también, crucificado, después decapitado, también perdió su cabeza. Tomás fue también a la India. Muchos se convirtieron bajo su predicación. Los sacerdotes paganos que ahí estaban se pusieron furiosos contra él. Fue martirizado, siendo atravesado por una espada también. Lucas viajó a Roma, predicó en muchas otras naciones, hasta que sus sacerdotes griegos lo ahorcaron.
lo subieron a un árbol de olivos y ahí murió ahorcado. Simón predicó en la isla de Gran Bretaña, fue crucificado en el año 74 como mártir también. Pablo, el apóstol de los gentiles, el gran Pablo, predicó el evangelio por toda Palestina, Siria, Asia Menor, Grecia, Roma, y en esta última ciudad, bajo la orden de Nerón, fue decapitado en un lugar conocido o llamado Las Tres Fuentes. Perdió su cabeza Pablo, se entregó por el Señor Jesucristo. Juan, el gran Juan, el amado del Señor, aquel que recostaba su cabeza en el pecho del Señor, Juan fue el único apóstol, fue el único que no sufrió una muerte violenta. Él cuidó de María, la madre de nuestro Señor Jesucristo, hasta que ella murió. Luego él fue desterrado, como lo sabemos, hasta esa inhóspita isla de Patmos, donde recibió esa extraordinaria y hermosa revelación del Señor, lo que conocemos como el libro de Apocalipsis. Sus últimos años los vivió en Éfeso, donde murió de una muerte natural, lleno de años, gozoso de haberle servido a su Señor Jesucristo. Ahora, amados hermanos y hermanas en Cristo, considerando muy brevemente todo esto que hemos hablado, hemos visto este abnegado y valiente gesto de los apóstoles. Yo pregunto, ¿qué tanto ha hecho usted para ser testigo fiel de Cristo y llevar la luz del Evangelio a tantos millones que viven en las tinieblas del paganismo y la superstición de las religiones vanas y del pecado? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué ha hecho usted? Como miembro de una iglesia, como hijo de Dios, como cristiano, como cristiana. Si usted debiera estar en pie ahora mismo delante del trono del Señor para rendirle cuentas de nuestra vida, de lo que hemos hecho, del testimonio a otros, de nuestro trabajo, de nuestros servicios, nuestros talentos, el tiempo, nuestro dinero, ¿qué cree usted que si el Señor nos va a llamar? Nos va a decir fieles o infieles. ¿Qué estamos haciendo con todo lo que tenemos? ¿Qué estamos haciendo con esos talentos que usted tiene que están ahí dormidos? ¿Qué está haciendo con su dinero si es que lo tiene, pudiendo ayudar a su prójimo, pudiendo ayudar a su iglesia, pudiendo ayudar a salvar almas? Piense usted esto. ¿Cree usted que ha hecho el máximo para lograr que el Evangelio llegue hasta lo último de la tierra? ¿Ha apoyado usted que el Evangelio se propague de alguna forma hasta lo último de la tierra? Hermanos, como testigos de Cristo, es nuestro deber predicar el Evangelio, predicarlo, y si fuera el caso, enviar un sustituto, un misionero, ayudar a un misionero a la obra, con sus ofrendas, con lo que usted pueda darle, alimentación, vestido, transporte, lo que sea que salga de su corazón, si está en sus posibilidades. Si usted no puede ir hasta lo último de la tierra, hay hombres dispuestos de Dios que pueden hacerlo. Piense en el incomparable precio que pagó nuestro Señor Jesucristo para comprarnos esta gran salvación. Recuerde cómo Él murió, crucificado por usted y por mí. Dio su vida por la iglesia. Nosotros somos representantes, debemos ser testigos fieles de nuestro Señor Jesucristo. En Filipenses capítulo 12 nos dice que Él abandonó su trono y su igualdad con el Padre, abandonó su cuerpo espiritual igual al del Padre, abandonó su cuerpo inmortal para tomar uno mortal, abandonó la gloria que siempre tuvo con el Padre, abandonó su autoridad para humillarse y venir a ser un siervo. Piense, hermano, hermana, el precio que pagaron los apóstoles y mártires primitivos para llevar el testimonio del Evangelio a todo el mundo. Piénselo. Si su corazón no está satisfecho con lo que está haciendo, mucho menos lo va a estar el Señor, créame, mucho menos lo va a estar el Señor, porque si nuestro corazón nos reprende, si nuestro propio corazón nos está llamando la atención, mayor es Dios y Él sabe todas las cosas y Él nos va a reprender. Hay mucho que hacer, hay mucho que se puede hacer. El que quiera hacer algo por la evangelización del mundo siempre encontrará la manera de hacerlo. Siempre vamos a encontrar cómo hacerlo. Siempre vamos a buscar métodos. Siempre vamos a ver cómo podemos servir al Señor. No hay excusa. No hay excusa para decir no puedo. Porque siempre el Señor va a dar opciones.
En el año 1600 un hermano fue llamado por el Señor Jesucristo, para ir de misionero a China. Imagínense, en el año 1600 era muerte segura, y un hombre fue llamado a servir al Señor allá a China. Él no pudo entrar a dichoso país, a China no pudo entrar. Entonces él mismo, a sabiendas de lo que le iba a pasar, se vendió como esclavo a un ciudadano chino, y así entró a China a ser testigo de Cristo. Se vendió a sí mismo para ser testigo de Cristo y ganar almas para nuestro Señor Jesucristo. Durante la Segunda Guerra Mundial también, un hermano norteamericano recibió el llamado de Dios para ir de misionero a Siberia. Después de muchos esfuerzos inútiles para entrar, para poder servir al Señor ahí, para poder dedicarse a hablarle a los prisioneros que estaban en Siberia, como no pudo entrar, después de muchos esfuerzos inútiles, él decidió que la única manera de llegar ahí era como prisionero. Se situó frente al ejército soviético y fue tomado prisionero, y fue a Siberia y predicó. Estuvo 21 años predicando el evangelio, sufriendo penalidades, hambre, frío, muerte. Ser testigo de Cristo, hermano, hermana, significa sacrificio, aún ser mártir. Ignacio, el gran Ignacio, cuando el emperador Trajano le sentenció para servir de espectáculo al pueblo y de alimento a las fieras, él exclamó y dijo: te doy gracias, Señor, porque has querido honrarme por un perfecto amor hacia ti, y de permitirme, como a tu apóstol Pablo, sea yo atado con férreas cadenas. Él se sintió gozoso de ser maniatado, de ser golpeado, de ser humillado por su Señor Jesucristo. Hombres como Policarpo, pastor en Esmirna, allá en Asia Menor, que en el año 155 después de Cristo, al ser traído ante el gobernador imperial e instado a maldecir el nombre de Jesucristo, él contestó y dijo: 86 años he servido a mi Señor, y todo lo que me ha hecho es bien. ¿Cómo podría yo maldecirle? Mi Señor, mi Salvador, dijo él, fue quemado vivo en la hoguera, y aún así sus labios se movían, alabando y glorificando el nombre del Señor. Hombres como Juan Hus, de Praga, Checoslovaquia, que en el año 1415, atado a la estaca y a la leña que le pusieron en sus pies, le prendieron fuego, lo quemaron. Por orden de la jerarquía romana, le prendieron fuego. Cuando que le pidieron a él que renegara contra el Evangelio, que renegara contra el Señor Jesucristo, dijo estas palabras: yo sellaré hoy alegremente con mi sangre la verdad que he enseñado, escrito y publicado. Y encendieron la hoguera y le empezó a arder su cuerpo, y él empezó a cantar un himno. Fue glorificando a Dios. Se desprendía su carne, caía su carne calcinada, y aún se veían sus labios a través de las llamas moviéndose, cantándole alabanzas al Señor Jesucristo. Hombres como Savonarola en Florencia, Italia, que allá en el año de 1498, al ser conducido al cadalso por el obispo de Guayzón, este dijo a estas palabras: te separo de la iglesia triunfante y militante. Pero este hombre, Savonarola, contestó: de la triunfante no, esto no está en vuestro poder. Lo ahorcaron, y él nunca flaqueó en su fe. Subió a la horca como todo un hombre de Dios, murió y se entregó al Señor Jesucristo. Hombres como el pastor Jacobo Rogers, allá en Francia en el año de 1745, cuando vio el verdugo que venía a arrebatarle la vida, dijo: he aquí el día dichoso, el momento feliz, regocíjate, alma mía, porque este es el día feliz que vas a entrar en el gozo de tu Señor.
Resulta, hermanos, hermanas, imposible enumerar esa gran cantidad de cristianos que por amor a Jesucristo y la potencia del Espíritu Santo le dieron a sus vidas, con sus vidas, el verdadero significado de la palabra testigo, mártir, pues murieron como mártires de un modo que agradaron a Jesucristo, porque Jesucristo los espera con los brazos abiertos. Buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. ¿Cuántos, muchos otros que han muerto y morirán de muerte violenta como mártires, pero han ofrendado la vida al Señor, sus vidas al Señor? Dicen en Romanos 8:36, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Por causa de Jesús somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas al matadero. Siempre, hermanos, siempre estaremos entregados a muerte por causa de nuestro Señor Jesús. Hermanos, las órdenes de Cristo están en pie, están vigentes, no han sido retiradas. Él sigue diciendo, y me seréis testigos hasta lo último de la tierra. Id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Entreguémonos a Cristo, sirvámosle al Señor Jesucristo, doblemos rodillas a nuestro Señor Jesucristo, amemos nuestras congregaciones, seamos verdaderos líderes entregados al Señor, poniendo la mirada en el Señor Jesucristo, incluso si hemos de morir, incluso si hemos de sacrificar a nuestra propia familia por servirle al Señor, porque Él es el número uno, hoy y siempre y por la eternidad. Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Dios, Él es nuestro Señor, y a Él es el que debemos de servirle. Le insto, hermanos, sírvale al Señor, no pierda su tiempo, no deje que la vida pase sin que usted le sirva al Padre. Doble rodilla, clámele, alábele, sírvale, sea testigo fiel. Que el Señor me los bendiga hoy y siempre, y que la paz de Dios sea siempre con ustedes.